En esta mañana, mis hermanos, muy buenos días a todos y en este tiempo por permitirnos estar en nuestros hogares y gracias al Señor poder juntos alabarle y glorificar su nombre. En este día del Señor, queremos tener este tiempo de adoración y de alabanza a Él, sabiendo que nuestro Dios está presente en todo lugar. Y vamos a iniciar cantando el himno que nos dice: Dios está presente. Dios está en nosotros y está en todo lugar donde estemos nosotros. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Vamos a entonar este himno. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Aún en todo lugar, nuestro Dios omnipresente, Él está con nosotros. Y ahí donde estamos, en nuestros hogares, Él se merece toda nuestra devoción. Y acerquémonos a Él con un corazón en esta mañana dispuesto a adorarle, con un corazón dispuesto a alabarle, con un corazón, una mente dispuestos a aprender más de Él. El Dios que conocemos es un Dios que está en todo lugar. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, Señor nuestro, Padre Celestial, en esta mañana, tu pueblo, una vez más, se dirige hacia ti, dándote las gracias por este día que nos das y la oportunidad de poder juntos alabarte, glorificarte y honrarte. Desde nuestros hogares, allí cada hogar, reunidos toda la familia, compartiendo con otros también que no te conocen, familiares, amistades, que a través de este tiempo tú te lleves, Señor, toda esa alabanza que te mereces. Y que en este día, estos cánticos que elevamos a ti, puedan, Señor, ser de adoración sincera de parte de nuestro corazón. También queremos seguir conociendo de ti y tu palabra nos sigue enseñando en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos que hagas todo según tu voluntad. Amén. Vamos a seguir cantando en esta mañana. Yo sé que estamos contentos y este himno dice: te lo amos, oh Dios, con un ánime voz. Con esa voz, hermano, así dentro de tu hogar, no, cántale al Señor.
y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Alabamos a nuestro Dios, ¿no? Y gloria a Él por permitirnos cantarle a su nombre. Y ahí en tu casa, gózate en el Señor, alabándole en esta mañana. El himno que vamos a entonar nos dice que pertenecemos a Él. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí. Si en esta mañana hay alguien que nos está escuchando y no puedes decir tuyo soy Jesús, deseamos que al escuchar su palabra, al terminar este día, tú puedas decir, ahora Señor, ya te pertenezco a ti. He comprendido ese mensaje de amor para mi vida. Vamos a entonar, tuyo soy Jesús, ya tu voz oí. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, el mensaje de tu paz. Y deseo entrar de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, dos al pecador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. El Señor con su vida, ahí en la cruz, derramando su sangre, nos dio esa salvación tan grande. Qué gran amor de nuestro Dios. Quiero seguir el andar del Maestro. Cuando ponemos nuestra vida en Cristo, ahora ya no vivimos para hacer lo que nosotros queríamos hacer, sino ahora decimos, Señor, yo quiero seguir tus pisadas. Vamos a entonar este himno en esta mañana. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro,
manso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la cruz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Qué hermoso este himno, ¿no? Y la última estrofa dice: quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba yo quiero andar. Vamos a cantar esta última estrofa. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro. Y eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios celoso que quiere que nosotros sigamos en su caminar. Él no desea que estemos fuera de sus caminos. Pero para ello debemos examinar nuestras vidas. Y este himno, antes de entrar ya a la predicación en esta mañana, conociendo al Dios verdadero, sabiendo un poco más de Él, la Biblia nos ama que Dios es un Dios celoso y que Él quiere que nosotros caminemos en sus caminos. Mi corazón examina hoy. ¿Cómo está nuestro corazón en este día? Vamos a entonar este última alabanza. Mi corazón examina hoy mis pensamientos, prueba, oh Señor, ve si en mí perversidades hay. Por senda recta lléveme tu amor. Dame, Señor, más de tu plenitud, pues que tú eres fuente de salud. Sobre la cruz, en medio del dolor, brotar la hiciste por tu gran amor. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y espero que en esta mañana, al estudiar este tema, podamos examinarnos a nosotros. Vamos a prepararnos, y hermanos, para tener en este tiempo la enseñanza de la palabra de Dios. Continuando, hermanos, con el estudio que hasta aquí vamos llevando, conociendo al Dios verdadero, el propósito de este estudio es poder entender la importancia para nuestras vidas de poder saber y conocer bien al Dios en quien nosotros creemos. Ya que nuestras acciones muchas veces se van a ver reflejadas en función a ello. Vamos a actuar conforme cuanto más conocemos de nuestro Dios. Vamos a poder enfrentar situaciones y actuar de la manera como a Dios le agrada cuando más le conocemos. Muchos creyentes en sus acciones, en nuestras respuestas frente a las situaciones, muchas veces no son como las que a Dios le agradan, porque no le conocemos bien a Él. Podemos decir frente a su soberanía, nos cuesta someternos a Él, porque no entendemos bien su soberanía, o tal vez no la conocemos, que Él es dueño de todo. En cuanto a lo que nos pertenece, a la mayordomía, muchos creyentes
no son fieles en su mayordomía al Señor, porque no entienden que Él es dueño de todo, porque no le conocemos realmente a nuestro Dios. Es igual si yo quiero agradar a una persona, primero necesito conocer qué es lo que le agrada, qué le gusta, para poder complacerlo. Y para ello averiguo y trato de saber, y una vez que conozco, bueno, ya entonces puedo halagarla, puedo darle lo que le agrada. Igual es en nuestra vida con nuestro Dios. Cuanto más conocemos de Él, más vamos a poder vivir una vida como Él le agrada. Y en esta mañana vamos a seguir aprendiendo una característica más de nuestro Dios, un atributo más de Él. Vamos a hablar del Dios celoso. Tal vez ahí en esta mañana estás pensando celoso. Tal vez qué significa ello, qué quiere decir ello. Vamos a intentar en este día, a través de la palabra de Dios, conocer esa parte de Él. Ya que Dios se da a conocer, la Biblia nos dice que se ha dado a conocer a la humanidad, su poder y su deidad, a través de las cosas creadas, a través de la naturaleza. A través de ello, Él muestra a la gente que hay un Dios poderoso que es capaz de haber creado todas las cosas. Nada pudo haber aparecido de la nada. Todo tiene una creación inteligente. Y también da a mostrar su deidad, que hay un Dios. Es difícil para el hombre poder escapar a esa verdad, aun cuando querramos negarla. Pero también Dios en su palabra se da a conocer por sus atributos, por sus características, por sus virtudes, podemos decir cualidades, se da a conocer a nosotros. A través de las circunstancias que han pasado, a través de los hechos, a través de la historia, Dios se muestra cómo es y quiere que nosotros le conozcamos. Y en el libro de Éxodo, capítulo 34, vamos a abrir nuestras Biblias, Éxodo capítulo 34, versículo 14, ahí en nuestras Biblias. Ahí encontramos una referencia que Dios manifiesta que Él es celoso. Dice así el verso 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Porque no te has de inclinar a otro Dios, porque Dios, su nombre es celoso, y Dios celoso es. Dios está manifestando que su propio nombre lo identifica como lo que es celoso. ¿Cómo es ello? ¿Cómo es que Dios muestra ello? En el mismo libro de Éxodo, el capítulo 20, donde Dios da los mandamientos al pueblo de Israel y para todos, mandamientos que Él ordena en la cual podamos vivir como a Él le agrada. Sabemos que el hombre fracasa en ello, no puede cumplir todos los mandamientos como deben ser, pero es lo que Dios quiere en nuestra vida para poder agradarle a Él. Y aquí también menciona el ello. Dice así el versículo 4 y el versículo 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. ¿Qué quiere decir Dios con ello? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar en cuanto a lo que significa que Él es celoso? En esta mañana vamos a tratar que con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender esa virtud, ese atributo de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nuevamente nos dirigimos a tu presencia, dándote gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, poder aprender de ella. Oh Dios, que seas tú quien obre en nuestra mente y corazón y poder conocerte más para vivir como a ti te agrada. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos sobre el celo, usamos el término de celo, decimos en nuestra sociedad, no usamos la palabra celoso o celosa. Generalmente no tiene un buen concepto o una buena interpretación. No usamos esta palabra en un sentido de envidia,
en un sentido de desearlo de la otra persona. Una persona puede estar celosa, ¿no?, de otra persona, porque tal vez la otra persona tiene una bonita casa, tiene un bonito carro, tiene bonitas cosas. Entonces podemos decir, no, qué celoso, qué celosa está esa persona de la otra. Y muestra a través de sus actitudes ese celo que hay. Y nunca es de buena manera. O también una persona puede mostrarse celosa o envidiosa de otra persona, porque tal vez esta persona es aquella que tiene una habilidad. En el deporte, ¿no? Tal vez algunos tienen amigos allí que tienen buena habilidad y generalmente siempre los equipos los escogen, ¿no?, para que jueguen. Eso nos pasa cuando somos muchachos. Forman los equipos y escogen primero a los mejores y al último van rellenando con los que jugamos menos. Y a veces nos da celo, ¿no?, porque quisiéramos nosotros jugar todos los partidos, pero no nos escogen porque hay otros que tienen más habilidad que nosotros. Y eso nos causa un cierto celo o envidia hacia la otra persona, por esa destreza o habilidad que tiene. Igual sucede entre líderes, muchos líderes, hay celos entre líderes porque tal vez algunos tienen una mejor apariencia o mejor forma de comunicación o mejor trato o habilidades que le ayudan a desarrollar su liderazgo, ¿no? Y también nos da celos. O tal vez alguna persona tiene celo o envidia tal vez por la belleza de la otra persona, ¿no? Generalmente escuchamos en el campo femenino, aunque también hay en el masculino, tienen celo de la belleza de la otra persona. Ah, mire, es bella, ¿no? Tiene mucho atractivo y la gente se acerca, y a mí no, porque de repente no soy muy agraciado o muy agraciada. Entonces hay celos, ¿no?, en cuanto a ellos, y eso lo podemos mostrar en nuestra vida cotidiana. Y generalmente esos celos nunca tienen una respuesta buena. Esos celos nunca tienen una acción buena. Generalmente siempre trae cosas malas en nuestro corazón y en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros imaginamos que significa ser celoso, porque sí, también en el diccionario lo encontramos como un concepto de ello. Pero cuando hablamos que Dios es celoso, no estamos diciendo que Dios tiene envidia de alguien o desea lo que alguno de nosotros tiene, porque ¿qué es el hombre para que Dios pueda anhelar algo de nosotros? Entonces, cuando habla que Dios es celoso, entonces no se está refiriendo a esa forma de poder entender lo que es el celo, sino tiene otro concepto. Y en el libro de Éxodo, donde hemos leído, ahí encontramos cuando el Señor dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de la que está en el cielo, de lo que está debajo de la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy un Dios celoso. ¿Qué está diciendo Dios con ello? Notemos que Dios está diciendo, yo soy celoso cuando ustedes le dan a otra persona otra cosa, lo que yo merezco. La palabra de Dios nos dice en su palabra, y hemos leído ya en lecciones anteriores, que Dios es digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Él es el soberano de todo el universo. Y no hay otro Dios semejante a Él. Y cuando no reconocemos al Dios y no le damos lo que Él merece, cuando por nuestra razón, cuando por nuestro egoísmo, cuando por nuestra vida no agradecida a Él, damos honor a otras cosas, entonces Dios dice que Él es celoso porque Él es el que se merece ello. Notemos que Dios tiene celo de lo que le pertenece a Él. Es como un esposo y una esposa, ¿no? Un esposo va a tener celos si otra persona empieza a cortejar a su esposa. ¿Por qué? Porque ella le pertenece a él, o viceversa. Y eso es lo que de alguna manera Dios nos quiere hacer entender.
Él nos quiere hacer entender que toda adoración, toda alabanza, todo el honor y toda la devoción solo le pertenece a Él. Porque Él es digno de todo ello. Como el himno que cantamos, digno de honor, digno de darle gloria a Dios, digno de que Él reciba toda alabanza. Él se merece todo ello, pero Él es celoso cuando eso que Él se merece, el hombre se lo da a otros dioses que no son Él. Puede ser el trabajo para algunos, puede ser su familia, ser su Dios, porque ocupa el lugar de Dios en sus vidas, sus hijos, el dinero. ¿Cuántas cosas que pueden ocupar el lugar de Dios a quien le damos todo nuestro pensamiento, toda nuestra energía, todas nuestras fuerzas, toda nuestra vida a ello? Es allí donde Dios muestra su celo y es allí donde dice: yo soy celoso. Ese es el celo que nos habla la palabra de Dios. Y cuando en la Biblia el apóstol Pablo, un hombre que Dios utilizó para que a través de sus distintas cartas a la iglesia, más bien le dijere: quítese de vosotros todo celo, toda contienda, toda envidia. Donde él en muchas cartas dice: yo sin embargo, en la carta a Segunda de Corintios, vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, allí en nuestras Biblias, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, dice así: porque os celo con celo de Dios. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, él que decía en varias cartas: ¿sabes qué, hermanos? No hay entre vosotros celos, que no hay entre vosotros esas cosas, dando a notar el lado negativo de ello. Sin embargo, aquí le está diciendo: porque yo os celo a ustedes, porque yo tengo celo por ustedes, pero no ese celo que podemos ver, sino como el celo de Dios. Para entender tendríamos que conocer un poco qué es lo que pasaba en Corinto, qué es lo que sucedía allí. El apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, en el segundo viaje de Pablo, él llegó a la ciudad de Corinto, donde compartió el evangelio y muchas personas se convirtieron. Corinto era una ciudad muy próspera, había mucho comercio, venían gente de todos lugares, las embarcaciones llegaban a los puertos, había mucho movimiento, y Pablo conoció allí, pudo vivir y pudo ver las dificultades que los cristianos pasaban frente a lo que tenían que afrontar a una sociedad de esa manera. Y Pablo veía todo lo que había alrededor y veía esa lucha que había de los creyentes. Tal vez como hoy en día tenemos nosotros esas luchas. Y que todos enfrentamos en medio de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Corinto, siendo una ciudad rica, siendo una ciudad de muchos negocios, siendo una ciudad donde llegaban muchas personas de otros lugares, de distintos idiomas, con distintas culturas, religiones y costumbres, era una ciudad muy conocida en aquel tiempo, era el centro de la adoración de muchas culturas paganas. Allí se encontraban los cultos a los dioses egipcios, porque había gente que llegaba de Egipto, a los dioses romanos, a los dioses griegos. Era una ciudad muy pagana en cuanto a ello. En cuanto a la vida sexual, era una ciudad muy libertina. Recuerden que Pablo toca temas de conducta en la iglesia, de inmoralidad también, porque eran ellos allí alimentados de esas cosas. Hoy en día, muchos padres tenemos temor de lo que pueda pasar con nuestros hijos, no porque nosotros le enseñemos mal, sino porque tal vez la influencia de las cosas de este mundo puedan hacer daño a sus vidas. Hoy en día los jóvenes están influenciados en cuanto a
al sexo, en cuanto a los sentimientos, con lo que este mundo les infunde, a no casarse, a llevar una vida promiscua, a que ya siendo tiernos se conocen y ya están pensando en relación que no les corresponde, tipo de relaciones. Y todo eso les bombardea el mundo y nuestros hijos los que están en esa edad, están propensos a ello. Y tenemos temor nosotros que eso vaya a influenciar en sus vidas, porque ellos están pasando por todo ello. Y así igual Pablo tenía temor por los hermanos que estaban en la iglesia, porque era un lugar de mucha inmoralidad y un lugar donde pues era una adoración a ídolos. Y Pablo, en el amor que tenía a los hermanos, Pablo en el cuidado que quería tener a los hermanos, Pablo deseaba que los hermanos vivieran alejados de todo ello. Pablo, que sabía las luchas que habían de los hermanos allí por todas estas dificultades, Pablo, con celo, ese celo de Dios, celoso, deseaba que los hermanos allí pudieran vivir una vida como a Dios le agrada. Que sus pensamientos, sus acciones sean como Dios quiere. Y es por ello que les escribe esas cartas, la primera carta y la segunda carta a los Corintios, tratando muchos temas. Porque él, en su preocupación que sentía por ellos, de corregirlos, de guiarlos, de instruirlos, que sean hombres que vivan como a Dios le agrada, entonces tenía ese celo de Dios por tratar de protegerlos. Más adelante Pablo escribe, ¿no? Acá mismo, bueno, en este pasaje, miren lo que escribe en el capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Tal vez parecía exagerado en ello. Muchas veces nos parece, cuando alguien nos quiere aconsejar, pero qué exagerados que son, ¿no? Cuando a veces los adultos aconsejamos a los jóvenes, hoy día hay varios jóvenes que están en camino al matrimonio, y decimos, hermanos, cuídense, hermanos, no está bien que anden así. Porque tenemos un celo de cuidar, de proteger, que no manchen su pureza, que no manchen su santidad delante de Dios, y que si algún día llegan al matrimonio sea de la forma como Dios quiere, para que haya bendición en sus vidas. Cuando los padres ponen reglas y normas a veces a los hijos, es porque no quieren que les pase nada. Y en ese celo lo hacen. Pablo, cuando habla de ello también, aunque parece locura, por favor, tómenme como una persona cuerda, tolérenme, porque ese celo que tengo por ustedes es el celo de Dios. Pablo, en otras palabras, expresa su celo por la palabra de Dios cuando otros venían y hablaban mal de la palabra de Dios, ese celo de cuidar la palabra de Dios, que nadie tenga que decir doctrinas falsas, y dice, pero con celo predico la palabra de Dios para que nadie pueda enseñar una doctrina que no sea, del cuidado de mantener ello. Y cuando hablamos del celo de Dios, estamos hablando de ese pensamiento, de ese celo de Dios, de cuidar y preservar una vida como a Dios le agrada. La palabra celo en griego, que es celoes, quiere decir interés positivo e intenso por algo en favor de alguien. Interés positivo e intenso en favor de alguien. Un ardor ahí que hay intenso, fuerte, de que en favor de nosotros. Ese es el celo de Dios. En Éxodo le está diciendo, en Éxodo Dios está diciendo que Él es un Dios celoso. Y a través de la Biblia, no solamente Dios nos dice, sino nos muestra cómo es ese celo. La primera cosa que podemos encontrar, que hemos visto, que Dios es un Dios celoso, porque Él es el único que merece toda adoración, toda honra, toda gloria,
Y Él no quiere que esa adoración sea a otros dioses, ídolos, que el hombre pueda tener. Entonces Dios está manifestando allí con decir: yo soy celoso porque no quiero que nadie adore a otra cosa que no sea yo, que a mí me pertenece esa honra y esa gloria. Lo mismo está diciéndonos a nosotros, a nuestra vida. Dios también está diciendo que Él es celoso porque Él quiere ser nuestro protector, nuestro cuidador. Y vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Allí en nuestras Biblias, Deuteronomio 4, 4, dice la palabra de Dios así: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estás vivos hoy. Y el versículo 24 de este mismo pasaje dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ese ardor de Dios de ser el único que lleve toda adoración y que el hombre no se vaya hacia otros lados, ese Dios consumidor, Él dice: yo soy un Dios que merezco toda adoración. Primera Corintios capítulo 10, versículo 22. Primera de Corintios, en nuestras Biblias, capítulo 10, versículo 22, nos dice: Primera de Corintios 10, 22, dice así la palabra de Dios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Habla de vivir una vida con Dios y una vida alejada de Dios, una vida en el pecado y una vida queriendo andar con Dios. ¿O provocaréis a celos al Señor? Hermanos, cuando nuestra vida no está adorando a Dios, cuando nuestra vida no está viviendo como a Dios le agrada, no estamos siendo honrados en todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir, no estamos dando gloria a Dios con nuestra vida, entonces estamos provocando el celo de Dios, porque Dios es un Dios celoso que quiere toda la gloria y la honra. Dios es un Dios celoso porque Él quiere que lo sirvamos. Y vamos a ver algunos versículos en cuanto a ello. Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, aquí en este libro tenemos el último discurso de Josué, capítulo 24, del verso 25 del verso 14, en adelante, dice así. Josué está dando el último discurso al pueblo de Israel. Dice así, 24, 14, el libro de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora pues dice, servid a Jehová y quitar todas esas cosas a quien ustedes estaban sirviendo, haciendo a otros dioses y no haciendo lo que Dios quiere. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios. Y miren lo que dice más adelante en el verso 19. Ellos dijeron, no, nosotros queremos servir a Jehová. Y miren lo que les dice Josué 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos, Dios es un Dios celoso porque Él quiere que le sirvamos a Él. Que no estemos viviendo una vida sirviendo al mundo,
y una vida sirviéndole a Él. Jugando ahí en nuestras vidas. Hermanos, Dios es celoso. Él no quiere eso y Él no va a aceptar ello. Él quiere que nosotros le sirvamos. Y cuando no le servimos como Él quiere, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, entonces provocamos el celo de Dios porque Él quiere lo mejor para con nosotros. Dios también muestra su celo a través del castigo por ello. Dios es celoso y muestra su castigo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 23. Vamos a Ezequiel, capítulo 23, para ver qué pasaba con el pueblo de Israel. Ahí Dios muestra que Él es celoso. Ya vimos en Josué que dijo, Él no va a sufrir vuestras rebeliones. Y en Ezequiel, capítulo 23, ¿qué pasó? El pueblo fue rebelde a Dios. 23, versículos del 25 en adelante. Dice así en Ezequiel. Y pondré mi celo contra ti. Mire, ve. Y pondré mi celo contra ti. ¿Cómo va a poner su celo Dios contra ti? Castigando por el pecado. Dice así. Y procederán contigo con furor, y te quitarán tus narices y tus orejas. Lo que te quedará caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y te descubrirá la inmundicia y las fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, las cuales te contaminaste en sus ídolos. Y haré, dice, y pondré mi celo contra ti. Hermanos, porque Dios es un Dios celoso, castiga el pecado. Un pueblo de Israel, ¿cuántas veces quiso juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisieron? Un pueblo de Israel que vivió rebelde a Dios, haciendo lo que pensaban, lo que querían, adorando a otros dioses. ¿Cuántas veces? Dios les dijo, pues pondré sobre ustedes una nación que les va a quitar todo, despojar de todo. Y cayeron en cautiverio, 400 años aproximadamente de cautiverio. Fueron allí, fue destruida Jerusalén, el templo fue saqueado. Eso lo conocemos en la historia de Esdras, Nehemías, Esther. Y Ezequiel, Daniel estuvieron en esa época, como Isaías. Allí encontramos el castigo de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Castiga también el pecado. Hermanos, Dios a través de ellos nos está mostrando por qué es que Él se dice celoso. ¿Por qué es que Él dice: yo soy el Dios celoso? Yo soy el Dios que merezco toda adoración. Yo soy el Dios que no se agrada cuando adoramos a otras cosas si nuestra adoración no está en Él. No le estamos dando la honra y la gloria con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Dios es un Dios que en su celo Él quiere que le sirvamos y no que estemos sirviendo un pie en el mundo y un pie a Dios. Como dice la palabra de Dios, Él no quiere que seamos tibios. Dios no se agrada de Dios y Él es celoso por eso. Él quiere que nosotros le sirvamos con toda nuestra mente, como un sacrificio vivo, cuerpo, alma, espíritu, con todas nuestras fuerzas, que solo a Él le sirvamos.
pero andando en santidad, porque Él es un Dios santo. Y Dios también en su celo, Él castiga el pecado. Con su celo castigador, siempre va a castigar cuando no andamos como Él quiere. Hermanos, eso significa el celo de Dios, ese cuidado y protección y ese sentimiento, ese fervor, ese fuego que consume porque nosotros hagamos lo bueno. Como aquel ave que junta sus huevos, sus polluelos, y no evita que otras aves entren al nido. Con ese celo Dios cuida de nosotros. Dios cuidó de su pueblo, Dios sigue cuidando de nosotros, sus hijos. Él no quiere que nosotros sigamos doctrinas falsas, dioses falsos, sino que seamos un pueblo que le sirve a Él. Primera de Pedro nos habla de que toda nuestra manera de vivir sea santa, así como Dios es santo. Hermanos, Dios quiere eso en nuestras vidas. Hermanos, Dios quiere que vivamos conociendo que Él es un Dios celoso, que Él se merece toda honra, adoración y gloria de nuestras vidas, que Él se merece todo nuestro servicio en agradecimiento, y que también Él, porque es un Dios celoso, castiga nuestro pecado. Amigo que en esta mañana estás escuchando, Dios no es un Dios celoso que quiere algo o tiene envidia de algo que no tiene. Por el contrario, Dios es un Dios celoso porque quiere para ti lo bueno. Dios quiere que tú dejes de vivir en esa vida de pecado y por eso recibas un castigo. Romanos nos dice ello: por cuanto todos pecaron, tú también eres pecador delante de Dios. Dios quiere que reconozcas ello. Dios quiere darte el perdón de tus pecados. En Romanos capítulo 3, versículo 23, Dios te dice que todos somos pecadores. Y en el celo que hemos visto de Él, Él castiga el pecado. Por eso Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero amigo, aun cuando Dios es celoso, Dios quiere mostrar su amor para contigo. Él quiere perdonarte, Él quiere darte una vida eterna, Él quiere liberarte del castigo por causa del pecado. Solo tienes que en esta mañana reconocer delante de Él, ser honesto con Él, abrir tu corazón y decirle: verdad, tú eres el Dios celoso. Yo sé que soy pecador. Perdóname mis pecados. Te reconozco como el Dios celoso y quieres que viva una vida como a ti te agrada. Entrégale tu vida a Él. Amado hermano, tal vez en esta mañana, conociendo que Dios es un Dios celoso, tal vez no estás honrando y glorificando con tu vida, o tal vez no estás sirviéndole como debe ser. Dios en esta mañana te está diciendo: yo soy el Dios celoso. Yo merezco toda la honra y gloria de ti. Yo deseo que vivas una vida en santidad. ¿Cómo está tu vida en esta mañana? Allí donde estás, puedas doblar tus rodillas y arreglar tu vida con Él. Dios no quiere que estés con un pie en el mundo y un pie sirviéndole, sino Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro ser. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo, por habernos permitido, Señor, aprender de tu palabra, conocerte más y entender que tú eres un Dios celoso y que nuestras vidas, conociéndote a ti, puedan vivir una vida como a ti te agrada. Gracias, Dios, por este tiempo. Recibe a aquellos también que en este día allí están entregando su vida a ti. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se olviden, esta noche a las 7:30 nuevamente estamos reunidos para seguir aprendiendo más, conociendo al Dios verdadero, conociendo algo más del Dios celoso.